se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, aunque de aún nos queda anunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Creo que no se ha predicado hasta ahora, aunque nosotros quizá, como ya te he comentado antes, no sé si hemos hecho bien empezar en el capítulo 6, porque en los capítulos anteriores habla mucho sobre leyes y demás. Pero creo que es importante algo que dice A.T. Jones, y que en aquel tiempo la imagen de la bestia ya se había establecido. Aunque no se había establecido una ley nacional dominical, el Congreso estaba dictando leyes dominicales como el cierre de la Feria de Chicago. ¿Qué sucede? Que en ese momento A.T. Jones estaba tirando por tierra, el Congreso estaba tirando por tierra la Constitución. ¿Sí? A.T. Jones dice más que la imagen se había formado y que cuando se llevó a cabo ese cierre de la feria de la feria de Chicago fue por temas religiosos, en los cuales se había metido el Congreso y había aceptado y había cerrado la feria, porque eran los propios religiosos que llevaron esa petición y se llevó a cabo. Entonces él dice que esa imagen ya se había formado en ese momento. Los adventistas del séptimo día estamos esperando a que se forme la imagen, dijéramos, para empezar a movernos. Pero en ese momento, dice A.T. Jones que ya se había formado. Él urgía a las personas a que... Jordi, ¿me escuchas? Sí, escucho. Ok, ya, está bien, ahí vamos. Él urgía a las personas a ver la necesidad que tenían. Cuando él dijo que todos los poderes de esta tierra, el poder de la bestia, el poder del dragón y el poder de la imagen de la bestia se había formado, era eso, esos poderes de toda la tierra, que ya no podemos contar con ningún poder que hay en la tierra, y nuestra mente tiene que ir a otro poder mayor que ellos, y es el poder de Dios, es la búsqueda de Dios, de todo nuestro corazón. Y es muy importante porque lo que yo veo que no se ha predicado es que la imagen de la bestia ya se había formado en aquel entonces, ¿sí? Por causa del Congreso y por causa de los religiosos, que habían incitado al Congreso a que se implantara esa ley en esa feria y en otros eventos, aunque no era una ley nacional, pero él dijo que ya se había tirado por tierra la Constitución. Y es algo que yo veo que aquellos que conocen el mensaje nunca han predicado. Él urgió a la búsqueda de Dios por esa necesidad, porque ya estaba. El fuerte pregón ya había comenzado. Y si nosotros vemos el mensaje del tercer ángel bíblico en Apocalipsis 14, habla de la adoración a la bestia y a la imagen. Y él está hablando de ello. Si habla de ello es porque ya se ha... Entonces, nosotros solo vamos a buscar, yo creo que nosotros solo vamos a buscar a Dios cuando comprendamos esa necesidad. Amén. Amén. Entonces, yo creo que es lo que está haciendo A.T. Jones, es ver
en qué momento estaban, ver la terrible necesidad que necesitaba en ese tiempo, y ojo, que necesitamos nosotros hoy, y recordemos que estas predicaciones es un hilo. Si nosotros nos saltamos temas, no se va a comprender. Así que incito a todos los oyentes y a todos los del panel, que espero que lo estén haciendo, a ir para atrás, si nos ha faltado algo, y montar ese puzzle para una mejor comprensión. Recordemos también que él incitó a buscar ese otro poder, incitó a una entrega completa del corazón, no a medias, y bueno, y va incitando a, como vemos en este último capítulo, a más cosas. Entonces es algo, cuando nosotros vemos la necesidad que tenemos, y voy a leer una cita del capítulo 2, en el capítulo 2 hay una cita que empieza, que se ha leído varias veces, creo, pero dice: el pueblo que comprenda ahora lo que está por sobrevenirnos, era lo que estaba incitando él, a lo que estaba a punto de sobrevenirnos, porque la imagen de la bestia ya se había formado, mediante lo que está sucediendo ante nuestros ojos, dejará de confiar en la inventiva humana y sentirá que el Espíritu Santo debe ser reconocido, recibido y presentado ante el pueblo. Cuando nosotros comprendamos lo que está por sobrevenirnos, que era lo que estaba haciendo ver a T. Jones, que la imagen de la bestia ya estaba, entonces dejaremos de confiar en la inventiva humana. ¿Y qué dice? Sentirá que el Espíritu Santo debe ser reconocido, recibido y presentado ante Dios. Y en esa ilustración que él hace de los discípulos cuando estaban, antes de que recibieran la lluvia tardía, cuando Jesús les dijo: no os mováis de Jerusalén hasta que recibáis el poder de lo alto, ¿qué hicieron en esos 10 días? Que hoy también se cita: buscaron al Señor de todo corazón. Y ya no hablo más porque si no ya entramos en el tema y nos habla de ello, esa búsqueda de todo corazón. Pero el mensaje de la justicia de Cristo nos trae la justicia de Cristo, pero tiene que desechar otras cosas de nuestro corazón, y eso es lo que vamos a ver hoy. Amén. Quisiera leer también, para empezar, la cita que siempre leo para que se vea la importancia del mensaje de la justificación por la fe enviado por Dios a través de los pastores John C. Waggoner. Esto está en Testimonios para los Ministros, páginas 91-92. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados de todo el mundo, de una forma más destacada ante el mundo. Tal mensaje presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona. Importante, habían perdido de vista a Jesús y necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder está colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuese dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que debe ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su Espíritu. Quiero leer la siguiente cita, que siempre son las dos citas que leemos al principio, que normalmente la tenemos al principio de estos boletines. Esta está en la carta 230 y está escrita en 1908. Se me ha dado instrucción para que emplee esos discursos suyos impresos en los boletines de la Asociación General de 1893 y 1897, o sea, el que estamos haciendo estos estudios,
que contienen poderosos argumentos en relación con la validez de los testimonios y que sustentan el don de la profecía entre nosotros. Se me mostró que esos artículos serían de ayuda para muchos y especialmente para aquellos recién llegados a la fe que no han estado familiarizados con nuestra historia como pueblo. Será para usted una bendición el leer de nuevo esos argumentos a los que dio forma el Espíritu Santo. Importante. Dio forma el Espíritu Santo. Bueno, y con eso pues podemos empezar. No sé si los hermanos están de acuerdo con el pequeño resumen que he hecho, aunque es muy pequeño, creo que debería ser más amplio. Sobre todo es incitar a la gente a que, si están empezando a ver estas cosas, a que vayan hacia atrás y empiecen desde el principio para que puedan comprender el hilo que lleva. ¿Sí? Es muy importante, porque si no se va a perder el hilo y no se va a ver la importancia ni la necesidad que tenemos. Como dice bien al principio de este mensaje del tercer ángel, este capítulo, esta predicación del Boletín de la Conferencia General de 1893, el número 8, se titula El fuerte pregón. Empieza hablando de los peligros, de la evidencia de los peligros que él mismo nos ha hablado en capítulos anteriores, pero en el segundo párrafo empieza así: el mayor peligro para esta congregación, y lanzo la pregunta: ¿cuál es ese mayor peligro que para la congregación, para nosotros hoy? No sé si está Jorge con nosotros. Sí, estoy. Pues esta pregunta va para ti, Jorge. Amén. Muy buenas. No vamos Hola, a orar, bendiciones pues ya a oramos. todos mis hermanos. Benditos. No hemos orado. ¿Podríamos orar antes de empezar? Sí, perdón. Y tanto. Gracias. Hola, hermanos. Bueno, oremos. ¿Quién Que va a orar? oro yo. Oremos. Una cosita antes, Daniel está ahí, pero está en mudo. No sé si se puede sacar del mudo o si no, yo lo saco y él vuelve a entrar. Una de dos. Perdón. No. Ponlo. Ponlo a Daniel, por favor, ponlo. Bueno, oremos. Agradecer, Brenda. Padre nuestro que está en los cielos, nuestro Dios, nuestro Padre, gracias le damos, Señor, por este precioso día, Señor. Ayúdanos, Señor, a estudiar estos boletines, Padre, y abre nuestro entendimiento a entenderlo, Señor. Danos el poder de lo alto para discernir que estas palabras sean claras y en el momento preciso que andamos viviendo hoy, Señor. Ayúdanos y ayuda a cada oyente que hoy nos acompaña, Señor, que estas palabras puedan penetrar en nuestros corazones, Señor. Se lo suplicamos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, Oscar, en respuesta a tu pregunta, Sí. Yo voy a usar palabras de la inspiración que resumen todo. Dice la inspiración, que para mí la inspiración es el testimonio de Jesucristo. Reavívase la piedad primitiva entre vosotros y todos los demás eventos sucederán rápido. Hay una pretensión por parte de todos los ministerios, usted propio y propia corporación y los hermanos, en cuanto a la venida de Cristo. Y ya vemos que muchos ponen fecha, muchos dan plazo de tiempo, muchos cosas. Y para mí la pretensión, porque dice que el honor del Padre y el Hijo están comprometidos con los ángeles, de que aquí en la tierra iba a haber un grupo de gente que iba a reflejar la misma imagen de carácter de su Hijo. Por tanto, ¿qué fue lo que garantizó Pentecostés? Que todos llegasen a ser de un mismo sentir. Bueno, yo creo pero que lo que adelante. está fallando. ¿Me escuchas? Bueno, se oye un poco mal, pero bueno. Y ahora mejor.
Sí, Sí, mira, mejor, Jorge. Me imagino, ahora sí, esa es la voz. Y me imagino que la mayor necesidad que tenemos todos es de apartar nuestras diferencias. Apartar esos rencores, resentimientos, conflictos innecesarios que por tanto tiempo han tenido al pueblo en stand-by. Lo mismo que ocurrió en el pasado, ocurre hoy. El enemigo ha introducido en nuestra fila herejías y hombres con mente cautiva que han creado disolución y han dispersado al pueblo. Por tanto, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es la solución a la odisea? La solución a esta unidad que tanto deseamos, que es la condición para que se pueda derramar en todo su poder y que se vea el gran espectáculo que tanto aguardamos. Bueno, justamente promover, cultivar en el plano individual esa unidad que tanto el Señor quiere que se manifieste entre nosotros, amor de piedad primitiva y compasión mutua, y que se logre esa condición. Que es la misma que ocurrió en el Pentecostés, donde ya las diferencias se fueron menguando, donde ya el perdón, la reconciliación sincera, la confesión. Pero aún así, me viene a la mente, Oscar, la escena del 1900 que el vídeo ese que pusieron de lo que pudo haber sido. Inacabado. Después tuvo la visión y vio a los, ¿verdad? Vio que en el fondo no fue una reconciliación sincera. Y creo que aquí el hermano Alonso T. Jones, en estos boletines desde el principio, está tratando de sugerirle a todo que es urgente, más que necesario, importantísimo ante los ángeles y ante Dios, que tengamos en cuenta esta obra, necesidad que se nos ha mandado a hacer a todos. Entonces yo creo que la respuesta es, si es la que tenemos todos, es la de la reconciliación, de la unidad en un amor sincero. Piedad primitiva es lo que nos falta y es la que hay que demandar al cielo en lo individual para que sea manifiesta en lo colectivo. ¿Sí? Ok. Gracias. Nos ha hecho casi aquí nuestro hermano Jorge un resumen de todo el tema. Pero ahora, en el tercer párrafo, él hace una declaración sobre el tema que iba a dar. Hace una declaración y se ve una humildad que quizá no se ha visto tanto en los otros temas sobre el tema que iba a dar y el peligro que conllevaba ese tema. No sé si Miguel nos puede aclarar algo de los siguientes párrafos, hablando a Tejón sobre los temas que iba a dar. Miguel. Ya, Oscar, sí, te estaba escuchando. Sabe que siguiendo la línea, yo creo que es interesante resolver un poquito, ¿no? Lo que yo entendí el párrafo que leyó a Jorge, discúlpame, tengo que regresar un poco atrás. Lo que yo entendí en ese párrafo es de que A.T. Jones sugiere a la congregación y a cada uno de nosotros hoy en día, ¿no? Que quitemos la vista de lo exterior. Y hace un resumen muy claro en esto, de que la vista de cada uno de nosotros tiene que estar precisamente en lo interior. Está hablando individualmente a esa consagración al Señor. Me llama mucho la atención, porque él lo redacta muy bien, como lo acababas de leer, ¿no? Y dice así: mirarán las cosas exteriores y sus evidencias antes que mirar su propio corazón. Y estoy muy de acuerdo con Jorge, discúlpame que regrese a esto, porque yo sé que puedo pensar que esto es importantísimo tocarlo, porque si nos damos cuenta, casi Jorge resumió todo el capítulo, ¿no? Pero si nos damos cuenta, la mayoría de nosotros, profesos cristianos, siempre se nos es más fácil juzgar y poner los ojos
afuera, demandar los pecados de los demás antes que la nuestra, antes de verificar y entrar en nuestro propio corazón y verificar realmente nuestra condición nuestra. Por eso me llamó a mí mucho la atención el principio de esto, porque A.T. Jones lo que trata de similar en este asunto, queridos hermanos, oyentes, es de que primeramente debemos de divisar nosotros nuestros corazones antes de ver las cosas exteriores. Y discúlpame, Oscar, que tenía que regresar, pero para mí, y me llamó mucho la atención en ese aspecto, porque hoy en día, como dijo Jorge, todos que decimos ser de la verdad presente, sabes que hoy en día nos comemos los unos a los otros, porque todos, entre comillas, creemos que manifestamos una verdad clara tal cual es. Pero al estudio de la palabra del Señor nos hemos dado cuenta que no hay ningún ser humano sobre la faz de la tierra que tenga con concreto una verdad tan amplia como la del Señor. Porque la palabra del Señor dice que su palabra no tiene profundidad ni anchura. Por eso a mí me llamó mucho la atención, y discúlpame que tuve que rezar en esto, porque para mí yo pienso que es de suma importancia de verificarme a mí mismo, mi interior, luego ver lo exterior, ver lo demás. Adelante, Oscar, discúlpame que tuve que regresar. No, está bien que hayas vuelto atrás y que hayas confirmado y hayas hablado de ello. Bueno, vemos a A.T. Jones como si se sinceriza, pero también vemos cómo intenta, dijéramos, preparar a aquellos oyentes, aquella conferencia en la cual estaban los líderes, para algo que iba a predicar en ese momento y que era una necesidad, ¿sí? Y como decía, vemos esa humildad que estaba haciendo ver para abordar ese tema, ¿no? Es verdad lo que has dicho, porque en el párrafo 3 dice: de nada sirve que la verdad de Dios nos abra expectativas, tal como hace en el hombre, y esperemos las cosas que han de suceder, que eso es lo que está haciendo, o lo que estamos haciendo la mayoría de personas, ¿no? Esperar las cosas que han de suceder. Continúa, siendo que problemas en nuestros propios corazones y vidas impiden que esas cosas nos hagan el más mínimo bien cuando lleguen. Entonces, lo que tú estás diciendo, que estoy de acuerdo en ello, y gracias por ir para atrás, Miguel, es que hay algo que impiden que esas cosas que el Señor quiere hacer en nosotros y esos sucesos que tienen que venir sean para bien nuestro, porque hay cosas en nuestros corazones y en nuestras vidas que impiden eso, ¿sí? Él continúa diciendo que temía por el tema que se iba a dar, porque no se recibiesen como se debiera. Y ¿cómo preguntarlo? ¿Cómo decirlo? A ver, bueno, él procuraba, como he dicho antes, preparar a esos oyentes. No sé si Brenda nos podría decir algo respecto a sus palabras referentes para abordar, empezar o preparar a esa gente, a esa congregación, para que recibiesen ese mensaje. Sabes que cedo eso para Daniel, que está ahí, y yo sigo. Daniel, feliz sábado, no te escucho. Feliz sábado, hermana Brenda, si nos oye. Sí, todos te escuchamos, Danielito. Bueno, saludarles en nombre del Señor a todos ustedes. Muy gustoso de poder estar con ustedes aquí. El tema es muy importante, hermanos. A todos nuestros hermanos, hermanas que están en diferentes partes del mundo,
este tema es lo que ha de preparar a un pueblo. Entonces, para todas las dificultades nosotros tenemos el mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel es lo que da la solución a todo el problema del alma, o como dice el capítulo que se está estudiando, ahí ya el hermano dijo anteriormente, el asunto es que tenemos que ver nuestra propia vida individualmente. Entonces, en eso tendríamos que concentrarnos, ¿no ve? Yo quisiera leerles un poquito de estos autores conocidos del año 1888, por ejemplo, tenemos ahí a Jones y Waggoner. Ellos, ¿por qué tuvieron que hablar sobre esto? Entonces, fue una orden divina, primeramente. Y hay veces muchas personas no llegamos a comprender estos mensajes porque aquellos días se dieron, pero para eso tenemos Apocalipsis 14, del 6 al 9, especialmente el 9 donde aclara. Por ejemplo, dice, el mensaje del tercer ángel que Dios envió a través de Jones y Waggoner es un mensaje muy especial. Es un mensaje que puede hacer que las personas lleguen a ser o reciban, dice, la justicia impartida. Entonces, ahí podemos ver un mensaje muy especial que se le da al pueblo, que hay veces por falta de información, ¿verdad? El pueblo no está al tanto, hermanos. Y esa es la responsabilidad de nosotros, las personas que tenemos o conocemos ya esta luz, de poder dar a todos, hermanos. A ver, ¿puede continuar, hermana? Amén, amén. Gracias, hermano Daniel. Así es, ¿no? La importancia que tiene este mensaje, ¿no? De Jones y Waggoner. Como ya dijo, tenía el respaldo de la profeta en esos entonces, y cómo Satanás ha hecho que este mensaje no salga a la luz, o se hable mal de él para las personas que se hagan ideas preconcebidas y lo pongan a un lado y no lo estudien por ellos mismos, ¿no? Un gran peligro. Bueno, entonces vemos como A.T. Jones se sinceriza con la congregación, y es más, él habla para abordar ese tema, que no lo considerasen separado de ellos, o que estaba por encima de ellos, sino que estaba al mismo nivel, que estaba con ellos en todo. Estaba hablando de una unidad. En un párrafo al final dice: lo que procuro, hermanos, es buscar a Dios junto a vosotros, de todo corazón, y despejar el camino de todo obstáculo, a fin de que Dios pueda darnos todo lo que tiene para nosotros. Es importante lo que intentaba hacer A.T. Jones, ¿no? El llevar a esa unidad, en la búsqueda de Dios y en la verdad, y despejar el camino de todo obstáculo, de todo lo que nuestros propios corazones y nuestras vidas nos impiden, ¿no? Para ser participantes de todo lo que Dios tiene darnos para nosotros. En la siguiente página voy a leer una cita que está en la siguiente página. Dice: este testimonio referente al establecimiento de la Iglesia cristiana se nos da no solo como una parte importante de la historia sagrada, sino también como una lección. Todos los que profesan el nombre de Cristo deben estar esperando, velando y orando con un solo corazón. Deben ser desechada toda diferencia, y la unidad y el tierno amor de cada uno hacia el otro han de impregnar el todo. Entonces podrán ascender juntas nuestras oraciones
a nuestro Padre Celestial con poderosa y ferviente fe. Entonces podemos aguardar con paciencia y esperanza el cumplimiento de la promesa. Y hago la pregunta que hace A.T. Jones: ¿cuándo llega ese entonces? Y así le paso la pregunta a Brenda, que todavía no nos ha hablado. Brendita. Yes. ¿Y eso está en qué página? Está en la siguiente página, en la página 2. Es la primera cita que él saca de los testimonios. ¿Referente al establecimiento de la iglesia cristiana que se nos da esa parte? No, referente, este testimonio, sí, perdón, sí, perdona, ese. Ok, tocando a donde él llega a esta parte, a mí me pareció muy lindo leer lo que dice sobre el ministerio de Pedro y la conversión de Saulo, para llegar a lo que dice en el testimonio, y recordando que Saulo, como Saulo se dejó llevar prácticamente por los sacerdotes, por lo que él había escuchado, ¿no? Todo eso llevó a que él pueda matar a los cristianos. Ok, estoy leyendo aquí en la historia de la redención. La mente de Saulo fue sumamente conmovida por la muerte triunfante de Esteban. Él estaba contento porque había muerto. Sus prejuicios fueron sacudidos por las opiniones y los argumentos de los sacerdotes y gobernantes. Finalmente lo convencieron de que Esteban era un blasfemo. ¿Cuánto poder tenían los sacerdotes y los gobernantes en ese tiempo? Así como los judíos rechazaron a Cristo y de sus reglas, ¿no? Y quisieron que ellos creyeran en sus reglas y no en Cristo. ¿Cuán peligroso es ahora solamente ver esta situación? Cristo estaba prácticamente personalizado ahí y ellos no lo pudieron ver. Y pasar lo mismo que está ahora, ¿no? Si nos dejamos llevar mucho por los predicadores sin nosotros estudiar, ¿no? Como dicen ustedes, tener esas ideas preconcebidas y sabiendo que muchas cosas han sido cambiadas en la iglesia, digamos, ¿no? O en las iglesias, hablando por lo general. Pero volviendo a lo que estaba pasando Saulo, el celo que tenía, por ejemplo, en ese tiempo Santiago y Juan, dice el escrito querían que descendiera el fuego del cielo y consumiera a los que había despreciado y se habían burlado de su maestro. Todo lo contrario a lo que Saulo pensaba, y Saulo solamente pensaba en matar a los cristianos. Dice aquí, Saulo estaba por hacer un viaje a Damasco y atender sus negocios particulares, pero estaba decidido también a cumplir un doble propósito, de buscar el paso a los creyentes de Cristo. Con ese fin consiguió cartas del sumo sacerdote para ser leídas en la sinagoga, mediante los cuales se le autorizaba a prender a todos los que fueran sospechosos de creer en Jesús, o sea, meterlos a la cárcel, para enviarlos por manos de mensajeros a Jerusalén, donde serían juzgados, castigados, y se puso en camino de ella la fortaleza y el vigor de la virilidad, y impuso el fuego un celo equivocado. Y nosotros sabemos qué pasa más adelante, ¿no? Ante el Señor le dice, se aparece y le dice, y eso es lo más lindo, cuando el Señor llama a sus hijos, a pesar de que él había seguido y matado a tantos cristianos, dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y yo le digo, yo soy. Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar goces contra el aguijón. Entonces, eso... Sí, perdón, Brenda, sí, eso llevó a cabo después de esa unión y después de ese derramamiento del Espíritu. Al cabo del tiempo, por el testimonio de ellos, llegó a esa persecución. Sí. Amén. Pero lo que está intentando incitar ahora, o lo que está intentando hacer ver A.T. Jones, es esa unidad, ¿no? Esa unidad y cómo tiene que venir esa unidad. Dice la cita que debe ser desechada toda diferencia y la unidad y el tierno amor de cada uno hacia el otro han de impregnar el todo. Entonces,
podrán ascender juntas nuestras oraciones a nuestro Padre Celestial, con poderosa y ferviente fe. Así que yo hago otra pregunta. Bueno, para llegar a eso siempre para haber una unidad siempre hay una desunidad. Entonces por eso él está hablando ahí, cómo pasó, con lo que pasó en Saulo. Jesús tuvo que hablarle a él para que haya esa unidad con Cristo. Y eso es lo que nosotros, trayendo eso ahora, es lo que nosotros nos está pasando en el pueblo cristiano, ¿no? Hay mucha desunidad. Y nosotros sí, dice, tenemos que velar, tenemos que orar, tenemos que estar en un solo corazón, en una sola mente. Entonces, ¿qué está pasando, por ejemplo, ahora en la corporación? Hay muchas cosas, hay mucha desunidad. Por ejemplo, no sé si podemos pensar, por ejemplo, no como los hermanos de la misma iglesia piensan y dicen que si tú no estás dentro de la iglesia, por ejemplo, no hay salvación. Algo que dijo, por ejemplo, el Papa Pío IX en 1854. Dice, él decía, hay una sola iglesia y si tú no entras en la iglesia, tú no vas a ser salvado. Después Pope Francis también dijo casi lo mismo. No puedes estar en comunión con Dios. Dice, fuera de la iglesia no hay comunión con Dios. Y eso lo dijo en el 2014. Después hubo otro papa, Boniface, que era el Papa VIII, dijo, si tú no estás en el arca, lo dice, ¿no? Si tú no estás en el arca, como en el arca de Noé, refiriéndose a esto, todos los que están afuera de ellos van a ser destruidos. Pero nosotros estamos viendo lo que está pasando en la iglesia en este momento. Entonces, hay una desunión. Y entonces, él sigue diciendo, ¿no? Y eso es lo que están diciendo los papas, la separación de la iglesia del remanente. Si uno está separado del cuerpo de la iglesia, entonces estás totalmente perdido. Y entonces, bueno, eso es lo que en aquel momento, en cierta manera, estaba ocurriendo. Había una desunión de opiniones en torno al mensaje del tercer ángel. Recordemos que bueno, no sé si sabéis algo de historia sobre lo que ocurrió los años antes, a 1893, que hubo ese reavivamiento en los cuales Jones, Prescott, Lockwood y demás se unieron, porque recordemos que a la sierva del Señor la habían trasladado a Australia, aunque ella, después de 1888, hubieron reuniones en las cuales ella iba con A.T. Jones y Waggoner para apoyar el mensaje, pero en años anteriores a 1893, el cual es esta conferencia general, hubieron unos reavivamientos en Baldwin Creek y en varios sitios más, en los cuales estaba A.T. Jones, Prescott, como ya he dicho, y algunos más, ¿sí? Pero como algunos se levantaron y hablaron de esos reavivamientos mal, que había fanatismo, que eran guiados solo por sentimientos y demás. Y dijéramos que ese reavivamiento que empezaba a haber fue frustrado por esa mala comprensión de lo que estaba sucediendo, ¿sí? O por esa dureza de corazón de aquellos que estaban en contra del mensaje, a pesar del apoyo que tenía ese mensaje del Señor a través de su profeta. Pero aquí lo que está incitando, y por eso supongo que viene la preparación que antes hace A.T. Jones sobre este tema, tan sensible sobre el tema de las diferencias, y él lo que está intentando hacer es llevarlos a Dios y llevarlos a la unidad de la verdad. Pero para ello, como él bien dice, debe ser desechada toda diferencia, ¿sí? Jorge, ¿qué nos podrías decir sobre este tema, sobre el tema de las diferencias que nos está explicando A.T. Jones en esta página? ¿Qué conllevan las diferencias y demás? Saludo también a hermano Daniel. ¿Sí? Mira, el tema de diferencia es el siguiente. Andando juntos si no estuviesen de acuerdo, una de las cosas que divide mucho al pueblo,
a una familia, a una relación, es la diferencia de opiniones, de criterios o de principios. Y esto es algo básico, es lo que causa más problemas entre el pueblo de Dios, entre laicos y ministros, entre ministros y ministros, entre ministros y laicos, y entre laicos y ministros con la gente de otra credo, religión. Por tanto, aquí hay un punto importante a tener en cuenta. Hay algo que no se lo puede escapar a nadie. Y quiero comentarlo como dice aquí un párrafo, que dice, eso es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cuando se cumple, cuando resultan eliminadas todas esas diferencias y prevalece la unidad y cada uno está procurando la unidad de corazón y mente, entonces Dios ha prometido que veremos a cara descubierta que ha llegado el tiempo. O sea, hay una parte importante, Oscar, la diferencia. ¿Cómo yo puedo estar contigo de acuerdo? ¿Cómo podemos ser de un solo corazón, de una sola mentalidad, si no somos capaces tú y yo de, con humildad, de comprobar si los principios y el mensaje o la luz que se ha dado abundante al pueblo remanente para la última obra del mundo en el tiempo del fin no es la misma? Algo hay que hacer. Si yo compruebo que no estoy en tu línea o en el tono o en la luz que tú me estás a mí comentando. Aún más, he notado, Oscar, que muchas personas que difieren de estas verdades nunca han estudiado estas verdades. Ni siquiera sabían que existían. Y así, aún así, la refutan, la evaden, la disminuyen, le dan poco interés, poco sentido. Y yo pregunto, ¿cómo se puede, qué calificativo se le aplica, Dios le aplica o el Señor le aplica a un cristiano adventista remanente cuando refuta una información de la cual nunca se ha preocupado por saber bien, investigar o saber? ¿Cómo somos capaces nosotros, que estamos ahora, vamos a decir, descubriendo o redescubriendo un mensaje que estaba oculto al pueblo y que dicho paso sea, es la solución a la odisea? Este puntico, todos los predicadores del mundo adventistas deberían entenderlo. El mensaje 88 es la solución al mensaje a la odisea. No puede haber otro mensaje que sane a los laodicenses. Es el único que se dio, es el mensaje de 1888. Por tanto, quien no lo vea, quien no lo entienda, quien no lo logre entender, ruegue con lágrimas al Señor, porque se está perdiendo el mayor don de beneficio y sanidad que jamás se le dio al pueblo adventista. Y más, como tuvo que decir al principio, que habían perdido de vista a Jesús. Si en aquel tiempo habían perdido de vista a Jesús, teniendo a la profeta en medio de ellos, hoy que ya no estaba profeta, como hizo el presidente Wilson, diciéndole que como no hay profeta a quien consultar, pues hagamos nosotros, tomemos decisiones nosotros. Por tanto, yo creo que algo hay que revisar acá. Hay que comprobar que todos los predicadores, todo especial, lo exhorten propio. Hace poco me acordé de un hermano que está trabajando bastante en Colombia, el hermano Jaime, y que él lamentablemente puso un comentario en un chat diciendo que ese chat se abrió para unir los ministerios de todos aquellos hombres de Dios que estaban trabajando por el bien de las almas y que aparentemente no se veía ningún tipo de unidad, de curso de acción en lo que estaban implicados, ¿no? Y eso es verdad. Hay una tendencia ahora de todos los que están predicando, de todos los que están llevando un mensaje a las redes, y cada cual quiere ir por su lado. La pregunta mía,
¿quién le ha dicho a todos esos predicadores que pueden ir cada cual por su lado? ¿En qué punto de la información ellos no han entendido o qué no han leído para que ellos se atribuyan un curso de acción tan lejano del que Cristo ha dado? La unidad no consiste en cada cual hablar lo que le parece o considere que sea lo correcto a enseñar. Es ajustado a lo que ya se dio. No hay que inventarse ni reinventarse nuevas películas, nuevas fábulas, nuevas luces. La que se nos dio es suficiente con letra mayúscula. Y en este punto creo que hierran y hagamos todo lo que no estemos en la línea que Cristo ha determinado ya para que se cumpla la unidad verdadera, que traducido es la piedad primitiva entre el pueblo de Dios, y solo se podrá conseguir aceptando la luz del cuarto ángel dado en Minneapolis. Por tanto, Oscar, yo creo que esto que nos sirva a laicos, a pastores, predicadores, a hermanas que quieren hacer cosas por el Señor, que les quede a todos muy claro que no se puede tomar un curso de acción diferente al que se nos está dando en el mensaje del 88. Cualquiera que se atreva a aventurarse a un curso diferente de Oscar, simplemente está obstaculizando al Señor en su obra. Jordi, lo que pasa, lo que yo veo que pasa en lo que tú estás diciendo es que, y voy a volver a la historia de la redención, donde dice, vio su sensatez al depositar su fe en las seguridades dadas por los sacerdotes y gobernantes. Lo que pasa es que en nuestra iglesia o en otras iglesias, el poder que tiene la iglesia católica, sus nuevas doctrinas y todo eso ha influenciado mucho en la nuestra, digamos. Entonces, A.T. Jones está llamándonos a que nosotros podamos tener una diferencia y una unidad juntos, velando y orando, ¿no? Y estudiando. Cómo la iglesia SDA, la iglesia sale diciendo ahora, y tengo una noticia por ahí que la voy a poner en el YouTube y en el grupo, que la Biblia ya no es tan importante. ¿Cómo es que la iglesia adventista puede decir eso, que la Biblia no es tan importante, ya si ya desecharon lo que es el espíritu de profecía? No solo eso, la FDA dice, por ejemplo, el presidente de Ontario en 1994 dice que si nosotros nos separamos de la iglesia o no contamos con sus doctrinas o no somos del cuerpo de Cristo, si nosotros nos salimos si no tenemos una, ¿cómo se dice? Membership, si no tenemos no estamos inscritos. Membresía. Si no estamos escritos en una membresía, dice entonces en 1992, la North American Division dice, si no tienen una membresía, ustedes están perdidos. Entonces, están prácticamente diciendo lo mismo que dijo la Iglesia Católica, lo mismo que dice la Iglesia Apostólica Romana, lo mismo que los papas están diciendo ahora, porque ellos han entrado y han cambiado muchas de las doctrinas. Muchas de las doctrinas, por ejemplo, una de ellas a la que no me voy a referir a un lado, ¿no? Pero esas doctrinas, por ejemplo, que la Iglesia dice para presentarnos, para pertenecer a la Iglesia ecuménica, dice este hermano, ustedes tienen que creer que el Espíritu Santo es la tercera persona. No, esas cosas que han cambiado, pero que, bueno, yo no sé, por ejemplo, digamos, no, algunos pueden decir, es coincidencia, es una coincidencia, no que esto sea. Pero nosotros tenemos los escritos, está por todo lado, ¿no? Pero esas cosas como la Iglesia Católica influencia a otros también para que piensen lo mismo y puedan estar en esa línea, ¿no? En esa línea de pensamiento. Entonces, todo lo que la Iglesia Católica ha hecho, nosotros, gracias a Dios, tenemos los escritos que nos indican muchas cosas. Como dijo el Papa, por ejemplo, Noveno, dice, fuera de la Iglesia Apostólica Romana no hay salvación. La única salvación será estando en el arca de Noé. Lo mismo que la Iglesia Adventista dice, nadie será salvado de una dominación. Dice, nadie será, si tú perteneces, nosotros sabemos que nosotros no somos salvos por una denominación. Y también si nosotros leemos en la Biblia, en Hechos,
Hechos 4, 11, 12, ahí vamos a encontrar un poquito más de información. So, Oscar, realmente la Iglesia Católica ha influenciado mucho, incluso con, yo estoy poniendo ahorita ahí, la jerarquía, ¿no? Cómo ha sido, cómo incluso leyendo más aquí de E.T. Jones, cuando dice que hay algunos que se creen mucho más que otros, y eso es lo que la Iglesia Adventista ha estado haciendo también. Este es el presidente, y entonces tiene todos sus, déjame llegar allá a las figuritas que puse, tiene toda la jerarquía que tienen los ancianos, y todo eso es prácticamente una copia de lo que tiene la Iglesia Católica ahora. So, hemos sido influenciados mucho por la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, y otras cosas más, no sé, Oscar. Bueno, tenemos que pensar que... Oscar, yo quería aportar un poco ahí a un dato de lo que decía Brenda. Quería aportar algo ahí un momentico, si me disculpas. ¿Sí? Sí. Mira, hay un asunto importante, Brenda. Digamos que la condición laodicense no va a cambiar y seguirá así hasta el final, por lo que hemos estudiado bien profecía por testimonio del Señor. Se nos ha llamado a nosotros ahora, se nos ha tenido misericordia y compasión para mostrarnos el camino que ya Cristo había trazado de antemano. El boletín nos está diciendo de que ahora nos toca, en la parte individual, preocuparnos por nosotros mismos de hacer que Cristo obre y opere su justicia, y si cada cual cumple en individual esa parte, el Señor se encargará de hacer la suya. Entonces, yo pienso que todo lo que está haciendo la corporación, todo lo que están haciendo las iglesias en Estados Unidos, en América, en Europa, y todas las religiones del mundo, ahora mismo viene siendo un asunto secundario. Lo primordial para nosotros es que en nosotros Dios cumpla su parte, pero Dios nos dice que Él la va a cumplir cuando Él considere que nosotros hayamos cumplido la nuestra. Y la nuestra es justamente procurar esa unidad, esa altura de unidad, de amor compasivo, de amor sincero, de amor basado en el mismo principio y criterio en Cristo, conforme a las verdades que Él dio para este tiempo, y es entonces que Dios va a cumplir lo demás. Te repito, yo pienso, Brenda, personalmente, que todos esos eventos, más que la bestia, persecución, angustia, plaga, todo eso está sujeto a que se manifieste en nosotros la unidad. Reavívase la fe primitiva entre el pueblo de Dios y todos los demás eventos sucederán rápidos. ¿De qué depende todo según la profecía? De que nosotros reavivemos esa unidad que es tan esencial para que el mundo crea que Cristo nos ha enviado. Es la unidad o el zarandeo también, ¿no? Bueno, el zarandeo hoy está ocurriendo. Eso, hablamos de la unidad. Supongamos que fueron 120 en el Pentecostés, habiendo más creyentes por ahí. Pero fueron 120 justamente lo que se le dijo, quedaros aquí hasta que seáis investidos del poder del alto y me seréis testigos. Por tanto, no estaba en ese momento, no estaba la fiesta de Pentecostés, no habían venido miles de prosélitos fieles a la Torá, a la ciudad antigua para celebrar su ceremonia y sus devociones. Por tanto, las condiciones externas no impedían y no impidieron a los 120 que estaban reunidos que cumpliesen ellos con la condición, la cual iba luego a ocasionar una reacción tremenda cuando descendiese ese poder que iba a emitirle. Por tanto, aquí hay un cuadro, Brenda, clásico. Yo puedo centrarme en las situaciones externas de ese evento de Pentecostés, sus fiestas, ceremonias, las fiestas del Eterno, o puedo centrarme en lo que estaba ocurriendo internamente, personalmente, en cada de los 120 que estaban reunidos. Y cuando el Señor consideró que ya habían alcanzado
la capacidad de humillación que ellos necesitaban personalmente, y entre ellos comenzaron a pedirse perdón, reconciliarse, limarse las asperezas, y llegó al límite. Entonces Dios cumplió la promesa. Hoy dice aquí en este boletín que la misma situación tiene que presentarse hoy entre nosotros, la misma. Entonces, en ese contexto, yo personalmente prefiero centrarme en el tema de la unidad y cómo alcanzarla, sabiendo que si la consigo, el poder vendrá sobre mí y podré con valor, de nuevo y valentía, a hacer todo lo demás, porque el poder estará en mí obrando conforme a esa, que no centrarme en los pormenores de la corporación, de la reformista, los predicadores que hablan cosas que le están desinformando al pueblo, porque son ciegos guía de ciegos. Y como ellos dicen justamente que no son ciegos, que ellos ven, como dice aquí el boletín, el pecado suyo permanece, porque viendo no han creído. Por tanto, aquí hay un punto importante que yo creo que en el boletín hay que exaltarlo. Se nos está hablando que Jorge, tenemos que quitar toda la pereza, que Jorge, debe perdón, ser desechada toda diferencia. Sí, Miguel. Perdón que te interrumpe, estaba tremendísimo, ¿no? Siguiendo la línea como andas. Perdón, Oscar. Se me hizo muy interesante aquí en creo en la página 129. Hay algo que dice sumamente importante. Yo creo que lo resumiste en la superficie de esto, ¿no? Dice así: los discípulos y los apóstoles de Cristo tenían profundo sentido de su propia ineficacia, y con humillación y oración unieron su debilidad a la fortaleza de Él, su propia ignorancia a la sabiduría de Él, su indignidad a la justicia de Él, su pobreza a las inagotables riquezas de Él. Fortalecidos, equipados, de ese modo no dudaron en el servicio por su maestro. Ate John nos recalca más abajito cómo se logra esto. Dice así: pero ¿cómo hicieron para obtener fuerzas? Reconociendo su debilidad, confesándola. ¿Cómo obtuvieron sabiduría? Confesando su ignorancia. ¿Cómo obtuvieron justicia? Confesando su injusticia. ¿Cómo tuvieron inagotable riqueza? Confesando su pobreza. Así pues, esa es la situación en la que hemos de estar: ineficientes, ignorantes, pobres, indignos, ciegos. ¿Acaso no es precisamente el mensaje a la Odisea? Que somos desgraciados, miserables, pobres, ciegos, desnudos, y que desconocemos que lo somos. Alguien estaba leyendo esto el otro día, eso ya lo redacta él, pero y luego nos cita San Juan 9:41, donde el Señor le da a entender a un fariseo que era ciego, pero era ciego por su desnudez, ciego espiritual, y de la misma forma quiere llevarnos el Señor. A cada uno de nosotros debemos de ver nuestra desnudez, nuestra pobreza, y esa es la única forma de humillarnos delante del Señor y vivir en una vida de unidad y plena juntamente con nuestros hermanos. Porque el boletín, en el principio del boletín nos habla de la indiferencia, que no haya ninguna indiferencia entre nosotros. No haya alguien que diga yo sé bastante esto porque tengo una teoría muy elevada. No, queridos hermanos. No. El boletín nos manda a humillarnos y reconocer nuestra condición, nuestra desnudez delante del Señor. Y esa nos lleva a la situación de la situación de la Odisea que siempre apuntamos. Por eso el principio del boletín nos dice que debemos de examinarnos internamente, no externamente, nuestra condición. Y esa es la única forma que podemos llegar en la unidad, juntos, como hermanos, en un solo pensar, en un solo sentir. Gracias, bueno, Oscar, adelante. Yo voy a decir algo.
eso va mucho Una más. cosita. Oscarito, yo quiero seguir lo que Jordi estaba diciendo, ¿no? En la página 129 dice, Jesús les respondió, si fueras ciegos no tendráis pecado, pero ahora porque veis, vemos vuestro pecado permanece. Nosotros estamos viendo muchas cosas, el Señor nos está enseñando muchas cosas, por ejemplo, el espiritismo, la música, muchas cosas, porque estamos en el estado laodicense. Pero también dice en la página 125, con mente y corazón sumisos a Dios, preguntándole solo a Él. No podemos seguir a personas, a gobernantes, preguntándole solo a Él si estas cosas son así. Algunas cosas no van a ser agradables de oír para algunos. Y sí, para tener esa unidad nosotros tenemos que ser humildes, pero también dice, puesto en la página 126, puesto que si hay pecados entre mí y personas de afuera, ellos lo saben, y estas diferencias impedirán que nos aproximemos a ellas cuando vayamos en el mensaje, aún si Dios nos diera el Espíritu Santo. Gracias, Brenda, por ir atrás otra vez, porque quería ir atrás otra vez. Mira, yo creo que cuando él habla de las diferencias, estoy con Jorge en el tema de las cosas externas. Como bien ha dicho al principio, nuestro hermano Miguel, citando, mirarán las cosas exteriores y sus evidencias, antes de mirar sus propios corazones que estén en armonía con Dios. Yo creo que a eso es lo que se refiere, a que no estemos en las cosas externas y a lo que se ha referido Jorge, ¿sí? Que no estemos, aunque son eventos que son importantes, el tema de la Iglesia y lo que está sucediendo, los eventos con la imagen de la bestia y demás, pero lo más importante es, como bien he leído antes, de nada sirve que la verdad de Dios nos abra expectativas, tal como hace en el hombre, y esperemos las cosas que han de suceder, siendo que problemas de nuestros propios corazones y vidas impiden que esas cosas nos hagan el más mínimo bien cuando lleguen, ¿sí? A lo que se refiere Jorge. Ahora bien, el tema de las diferencias. Yo veo que ahí él habla de dos cuestiones. Las diferencias con las personas del mundo, que es lo que tú te estás refiriendo ahora, Brenda, y las diferencias con mis hermanos, que impiden que oraciones conjuntas lleguen al Señor. Las cuestiones de las diferencias entre personas del mundo, que como bien has dicho, nos va a obstaculizar el poder llevarles el mensaje, porque tendrán diferencias con nosotros y no lo recibirán. Y como ya he dicho, las diferencias entre nuestros hermanos para la unidad es que no podrán llegar esas oraciones conjuntas al Señor. Que de esto ya había hablado A.T. Jones en el capítulo anterior, en la tercera página del capítulo. ¿Sí? Y adelantando, primero él habla de las diferencias que tenemos, que hay que quitarlas del medio, y dice algo así: sin importar lo que cueste. No puede costarnos la vida si lo hacemos, pero nos costará la vida si dejamos de hacerlo. Eso es seguro. Quitando esas diferencias, hay otro punto en el cual él ha recalcado, el cual ha dicho, nos ha leído el hermano Miguel, que es sobre el tema del mensaje de la Odisea. Recordemos que hay una cita que habla sobre el mensaje de A.T. Jones, que es el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Este mensaje de A.T. Jones y Wagoner, el mensaje del tercer ángel, como bien se ha dicho, es la solución para ello. Y de aquí pues quiero incitar a los hermanos que lo estudien por ellos mismos. No tenemos que estar con los ojos mirando al ser humano, sino estar con los ojos mirando a Dios y una entrega a Dios. Yo creo que la solución para que eso se haga una realidad, para que nosotros podamos ver nuestra debilidad, que no tenemos sabiduría ninguna, nuestra injusticia, que somos pobres, ciegos, desnudos, yo creo que la solución es este mensaje. Amén. Como bien ha recalcado Oscar, nuestro hermano Jorge. Dime.
Ok, yo quería leer 2 párrafos antes que se acabe el estudio que yo considero que son tremendo, que yo digo que no sé cómo Dios va a preparar este mensaje. Tiene que ser alcanzado a toda nación por otra lengua. Sabemos que el mensaje va a triunfar, hará su obra, y solo rogamos que todos los presentes seamos participantes de esa obra junto a ella. Mira, aquí hay unos punticos a tocar en cuenta. Puntico 1 dice la siguiente, que nosotros debemos vaciar todos nuestros males y dejando despejado nuestra vida, el Señor podrá obrar con su poder y gracia. Que cuando Él obre su poder y gracia, tomaremos el valor para hacer lo que hay que hacer. Que aún el débil y aún el temeroso tendrá valor para enfrentarse a Mahoma y a su loma, como decimos en Cuba la expresión. Pero aquí hay dos pasajes que yo quiero, 2 párrafos, la página 21 que quiero destacar. Dice, comienzo por el segundo abajo que dice, es el pecado en alguna de sus formas el que produce combatividad y desunión. Punto y apéndice. Todos estos problemas entre nosotros es porque tenemos pecados ocultos. Sigue diciendo, los afectos han de ser transformados. Debe obtenerse una experiencia personal del poder renovador de Cristo, en el cual tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. El apóstol, hablando a creyentes en Cristo, llamados por la gracia de Dios, dice, si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay aquí condiciones llanamente expuestas. Si andamos en la luz, como Él está en luz, seguirá el seguro resultado. Tendremos comunión los unos con los otros. Todos los celos, envidias y suposiciones impías serán desechados. Y viviremos como a la vista de un Dios santo. Aquí el puntico Oscar del pasaje es que se nos sugiere que andemos en la luz como Él está en luz. Y la pregunta que yo me hago es, si la luz que Cristo dio al pueblo es el mensaje del 88 y es en esa luz donde Él se mueve, ¿qué pasa con todos aquellos que no están en esa luz? Están en tinieblas, es mi conclusión. Bien, lo dejo para que la gente reflexione y analice. El punto de arriba, el párrafo de arriba, dice, en la transfiguración, Jesús fue glorificado por su Padre. Nota, en la transfiguración, en el monte, eso está en Mateo 17, ¿verdad? En la transfiguración, Jesús fue glorificado por su Padre. Lo oímos diciendo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Así, antes de su traición y crucifixión, fue fortalecido para sus terribles sufrimientos. Cuando los miembros del cuerpo de Cristo se aproximen al periodo de su último conflicto, el tiempo de angustia de Jacob, crecerán en Cristo y participarán ampliamente de su espíritu. Cuando el tercer mensaje vaya en aumento hasta el fuerte pregón, y cuando la obra final se vea asistida por grande poder y gloria, el fiel pueblo de Dios participará de esa gloria. Es la lluvia tardía que los reaviva y fortalece para que atraviesen el tiempo de angustia. Sus rostros brillarán con la gloria de esa luz que asiste al tercer ángel. Asocio luz con gloria, con tercer ángel, con el mensaje, con el tiempo de angustia de Jacob, con el tiempo del fin y todos los demás eventos. Por tanto, yo creo que es digno de destacar, y creo que el hermano Daniel está también en mi línea, y me imagino que Miguel también, igual que la Brenda, como tú, Oscar, de que este mensaje
hoy por hoy es el que todo adventista necesita dedicar tiempo de estudio, análisis y reflexión. Amén. Si es verdad que es el participante del sello, porque este es el mensaje, si es solución a la odisea, pues este es el mensaje que sella, que produce un sello y que los capacita para pasar el tiempo de angustia de Jacob. Amén. Y los demás tiempos que están ya descritos. Por tanto, yo me imagino, Oscar, que todo aquel que aprecie su vida de verdad, a partir de hoy se está escuchando este boletín y lo ha estudiado o lo va a estudiar, tendrá que tomar conciencia de que no hay otro mensaje dado al pueblo adventista para su santificación y traslación que no sea el mensaje de 1888. Cualquier otro mensaje que no esté dentro de esta línea desvía la atención del pueblo de la preparación que este mensaje va a hacer con aquellos que en verdad le acepten y sean purificados por él. Amén. Amén. Oscarito, por ahí está Daniel también. Sí, por favor, Daniel, ¿podemos escucharte? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Gracias, hermano. Bueno, es muy importante que se haya tocado este punto, ¿no? Pero en lo que estamos viendo es una parte muy poco en su profundidad y me parece que nos va a faltar más tiempo para llegar, ¿no? Y poder ayudar a nuestros hermanos. De eso es lo que yo me preocupo más, especialmente porque eso es lo que enseña el mensaje del tercer ángel. Nuestra vida no es fácil de que pueda andar a la luz de la palabra de Dios. El corazón humano por naturaleza tiene mucha tendencia al mal, pero quiero leer algo. Este es Fe y Obras, página 30. El alma debe primeramente ser convencida de pecado antes que el pecador sienta el deseo de acudir a Cristo. Qué hermoso, ¿verdad? El pecado es infracción de la ley, primera de Juan 3:4. Yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Quién decía esto? Ahí ustedes lo ven en el libro de Romanos 7. Cuando el mandamiento penetró en la conciencia de Saulo, el pecado revivió y él murió. Yo creo que es uno de los medios más importantes, hermanos, hermanas, para que nosotros podamos dar la solución a través de este maravilloso mensaje. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Dice, mirarse, escuchen hermanos, mirarse en el gran espejo de la ley de Dios. Muchas veces ni las predicaciones pueden hacer un efecto, pero hermanos, yo les recomiendo a todos, mírense en el gran espejo de la ley de Dios. Por eso dice, murió, se vio condenado por la ley de Dios. El pecador no puede ser convencido de su culpabilidad a menos que entienda qué constituye el pecado, dice. Por eso la ley de Dios es el espejo para el alma, para un creyente, hermanos. Y de esa manera seguramente vamos a poder reconocer y caer a los pies de Jesús. Entonces, y de esa manera llegaremos a caminar en la luz y la obra del Espíritu Santo se ha de manifestar en cada corazón presente. Porque sabemos perfectamente que, como el título lleva al fuerte pregón, no hemos hablado mucho de eso, pero yo quiero leerles aquí en Testimonios, tomo 1, Testimonios Selectos 175. Formidable poder tenían aquellos escogidos. ¿Quiénes? Los que tienen el Espíritu Santo, o sea, estando en el fuerte pregón, dice. Vi a los, ahora viene acá, pero vi también, dice, a los impíos, malvados e incrédulos, estaban todos en movimiento. Entonces, para estas horas, hermanos, toda la hermandad de la verdad presente debe estar preparado, porque cuando empiece este mensaje con más fuerza, aunque ya vemos que está empezando con más fuerza cada vez, entonces habrá otro movimiento que ha de oponerse, y para eso es lo que necesitamos estar preparados. El celo y la potencia del pueblo de Dios
los ha despertado enfurecidos. Por doquiera dominaba en ellos la confusión. Vi que tomaban medidas contra la hueste que tenía la luz y el poder de Dios. Esto se refiere a la hueste, a la familia humana creyente que está en Jesús. Pero esta hueste, aunque rodeado por densas tinieblas, se mantenía firme, gozando de la aprobación de Dios y confiando en Él. Los vi perplejos, luego los oí clamar a Dios ardientemente, sin cesar día y noche en su angustioso grito: hágase, Señor, tu voluntad, y ha de servir para la gloria de tu nombre. Dale a tu pueblo este medio de escapar, estando, hermanos. O sea que este mensaje, como ustedes pueden oír, tiene que preparar, hermanos, un corazón, una conciencia. Tiene que estar bien preparada para estos momentos, porque el pensamiento, el sentimiento humano es traicionero, a menos que esté bien firme en la plataforma de la verdad. Y de esto es lo que este mensaje nos quiere libertar. Y quiere también, por otra parte, que gocemos, hermanos, en ese momento con el fuerte pregón, dando el mensaje. Es un privilegio, hermanos, tener a nosotros de poder llevar ese mensaje. No son todos, hermanos. Ustedes están pudiendo ver, están pudiendo notar en todas partes. No son todos. Entonces, por ejemplo, aquí estamos nosotros, juntamente con todos nuestros hermanos, de poder aclarar más esto, porque depende de eso, hermanos, para que podamos estar más allá y ser triunfantes, porque eso es lo que nos quiere decir este mensaje. Dice también en otra parte, aquí en el mismo libro, se escucha, dice, el triunfo de las voces de estas personas que han recibido el mensaje del tercer ángel. Son dulces y armoniosas cuando ellos saben también que han de triunfar por fe en Cristo. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, nosotros, hermanos, tenemos el único medio para llegar, para andar humildes, es que nos miremos en el gran espejo. Ustedes pueden ver en los estudios de Jones y Waggoner, era el punto principal, porque el ser humano de sí mismo no puede humillarse, no puede, hermanos, dejar el yo, el orgullo. Entonces tenemos que mirarnos en la gran ley de Dios. Es mi recomendación a todos los hermanos, estén donde estén. Entonces vamos a poder apreciar la unidad. Vamos a poder, donde estén, hermanos, únanse, ¿ya? Reúnanse, hermanos, y que haya entre la hermandad ese amor mutuo de comprensión para llevar el mensaje adelante. Es lo que hace, ese es el fruto, lo que tiene que haber dentro de la iglesia del Señor. Eso se le llama santificación también, hermanos. Así que, hermanos, de esa manera nosotros tenemos que poder ir viendo, hermanos. Si tiene alguien más, puede, hermanos, porque es lo que puedo. Hay mucho para leer, pero sé que las horas también van. Amén, hermano. Sí, hermano Amén. Daniel. Una cosita, Daniel, una cosita. Quería apoyar un poquito, un segundito, un dato sencillo. Y es el siguiente. Mira, Daniel, tú cuando hablabas, me recordaste una escena de Jaime White, donde justamente él cambió el logo adventista que usaba en la campaña que Kellogg había hecho, donde se enfatizaba tan mucho la ley, y al final todos sabemos la historia, cómo el Señor le hizo ver que era la fe de Jesús y no la ley la que haría que la gente guardase la ley. Este es un punto en la historia del mensaje 88 que está muy implicado y es muy claro en el mensaje, porque la ley es un ayo que lleva a Cristo, ¿verdad? Entonces, Amén. hay un punto importante. En el 88 ya la iglesia adventista estaba hablando de la ley, pero ya Jaime White, antes de morirse, dijo a Elena que Dios le había dicho que había que tratar más la fe de Jesús. ¿Por qué la fe de Jesús? Porque la fe de Jesús es el tema
el apartado, el punto principal del asunto. Es el ayo. La ley es el ayo a Cristo y la fe de Jesús es el poder de Cristo que nos lleva a la ley. Por tanto, en este cuadro así de claro, es lo que Jaime White, antes de morirse, dejó claro y que fue consolado con una visión de la hermana White a decirle que Dios levantaría hombres conforme a ese principio. Y ella reconoció posteriormente que esos hombres eran Alonso Travellón y Mahona. Por tanto, la ley, para no caer en presunciones, solo se puede guardar cuando el poder de Cristo habite en nosotros por la fe. Y esto no será posible hasta tanto no se cumpla este párrafo de la página 22, que dice: ha venido a resultar demasiado común el ser indulgente en nuestras tendencias hereditarias e inclinaciones naturales, incluso en nuestra vida religiosa. Tal cosa nunca, dice, nunca puede traer paz y amor al alma, pues nos aleja siempre de Dios y de su luz. Y sigue: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, tendrá la luz de vida. Cuando surgen diferencias entre los hermanos en cuanto a la comprensión de cualquier punto de verdad, hay una regla bíblica a seguir: un espíritu de mansedumbre y amor a Dios y a cada semejante. Júntense los hermanos y tras haber orado fervientemente, con sincero deseo de conocer la voluntad de Dios, estudien la Biblia con el espíritu de un niño, a fin de ver cuánto pueden aproximarse, y no sacrificar nada excepto su dignidad egoísta. Debería verse a sí mismo como en la presencia de todo el universo de Dios, quien está presenciando con intenso interés cómo el hermano intenta ver las cosas de la misma forma que el hermano, comprender las palabras de Cristo a fin de ser hechos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y dice el hermano John: hermanos, ¿qué está haciendo el universo de Dios? Está esperando vernos a nosotros y a mí ser hermanos. Quiere vernos como hermanos. Eso es lo que está esperando el universo. Está deseando veros como a verdaderos hermanos y hermanas en la iglesia. Está esperando vernos mano con mano. Hermanos, no permitamos que esperen en vano. Al considerar la oración de Cristo, a fin de que sus discípulos puedan ser uno como Él lo era con el Padre, ¿acaso no veis con qué intensidad está todo el cielo observando el Espíritu que manifestáis cada uno hacia el otro? ¿Están los que pretenden ser salvos por la justicia de Cristo procurando con todas las capacidades que se le han confiado responder a las oraciones de Salvador? ¿Afrentarán al Espíritu de Dios por la indulgencia hasta sus propios sentimientos no consagrados, procurando la supremacía y manteniéndose tan alejados como sea posible? Las horas solemnes e importantes que nos separan del juicio no han de ser empleadas contendiendo contra los creyentes. Esto es importante, Oscar. Es importante que esos principios y puntos se entiendan. Como decía el hermano Daniel, hay mucha la mies y poco los obreros. La única forma de trabajar con la mies es que manifestemos el verdadero amor primitivo, la compasión, la misericordia, las 70 veces que se nos dice que tenemos que perdonar. Hoy reina la confusión y la ignorancia a causa de las herejías. Pues hay que dedicar tiempo a que los que están en duda, en confusión, comprendan, estudien y entiendan. Los obreros deben buscar al Señor cada día para que Él le capacite y le dé la capacidad de poder despertar motivación a la investigación, al estudio de todos los hermanos. Si en verdad siente compasión por ellos y le desea la misma salvación que se desea a sí mismo. Por tanto,
Yo creo que ya no es tiempo de estar pensando en lo que están haciendo los demás, sino yo procurando a mí mismo que el Señor me reforme, me transforme y me capacite con su poder para amar a todos los demás. Y cuando me encuentro con personas que no conocen, que saben a media, tienen una media verdad, pues tengo que ser amable, paciente y presentarle, dedicarle un tiempo, atención para que ellos lo estudien. Si en el estudio manifiesta un espíritu de rechazo, de incredulidad, amor y compasión, ¿por qué? Porque lo que no entiendan hoy, mañana lo van a entender. Entonces, esto es un punto importante, que dejemos de mirar la paja del ojo cuando tenemos todavía una viga que quitar. Y esto, si cada cual lo hace individual, el Señor y todo el universo que está aguardando qué vamos a hacer a partir de hoy con esta información, tomarán nota de eso. Entonces, es un mensaje precioso, pero hay que tomar en cuenta todos los puntos que están en cada boletín, porque cada punto que uno analiza transforma el corazón, transforma la mente y motiva a acercarse con confianza más al Señor, reconociendo, como decía el hermano, con un corazón arrepentido, reconociendo de que en verdad estamos desnudos, somos pobres, ciegos y miserables. Lo buena noticia es que la solución a toda esa condición está en el contenido de los mensajes de 1888 y que rogamos a cada miembro, a cada hermano, a cada hermana, sea joven, sea adulto, por favor, dediquen atención a estudiarlo como si fuese a escuchar como María a los pies al mismo gran maestro. Es la súplica que hacemos a cada uno de los miembros a nivel mundial de la Iglesia Adventista, que esté dentro o fuera, que esté en cualquier movimiento, que estudie ese mensaje, y ese mensaje es lo único que podrá unirnos como pueblo y hacernos recuperar la senda antigua. Amén. 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 Gracias, Jorge. Oscar, yo quería decir algo que me pasó y lo que está hablando, Jordi, algo que pasó en Panamá. Nosotros estábamos en un parque y vino bueno, para hacer la historia corta, al final llegó la policía y entonces ella como que dijo, ¿y quién está a cargo de esto aquí? Entonces yo como uno tiene una verdad, como que quería decir mi verdad, ¿no? Decir la verdad, pero me di cuenta que un poquito más y de repente nos llevaban a la cárcel por la escena de las cosas que estaban pasando. Pero en ese momento no me daba cuenta, ¿no? Ahí está Rosalisa escuchando. Ella también estaba ahí. Entonces, nosotros tenemos que ser, como dice Jordi, tenemos que ser humildes y cuando estamos, porque nosotros puede haber maldicia, hay cosas en nuestro corazón y no sabemos cómo desecharlas, ¿no? Hay tiempo que podemos callar y tiempo que debemos hablar. Pero me doy cuenta, como dice, nosotros, eso es no nuestro carácter, ¿no? Nosotros tenemos que, por lo menos a mí, voy a ver lo que dice aquí en la página 129, me gustó mucho. Dice, así es, soy desgraciado, miserable, pobre, un perfecto mendigo, voy a decir a mí, mendiga, y no seré otra cosa en el mundo. Soy ciega, no otra cosa, estoy desnudo, y además no me doy cuenta de todo ello, lo ignoro. O sea, ¿cuántos estamos en esta situación? No nos damos cuenta, lo ignoramos, queremos pelear por nuestro punto de vista, pero no somos humildes. Lo desconozco en absoluto de la forma en que debería conocerlo. Entonces diré cada día y cada hora, y acá viene lo más lindo, como el Señor dice, Señor, todo eso es cierto. Es reconocerlo, ¿no? Y humillarlos. Y dice, pero en lugar de mi desgracia, dame tu felicidad. En lugar de mi miseria, dame tu consuelo. En lugar de mi pobreza, dame tus propias riquezas. En lugar de mi ceguera, sé tú mi vista. Y en lugar de mi desnudez, vísteme de tu propia justicia y enséñame todo aquello que no sé. El Señor dice que nos va a dar la fortaleza en los últimos días para saber cuándo tenemos que decir y cuándo tenemos que callar. Amén.
yo quisiera leer una cita a la cual han hecho referencia Jorge y el hermano Daniel, de la ley y la fe de Jesús, ¿sí? En Testimonios para los Ministros, en la página, creo que está en la página, tiene que ser la 94, dice: este es el testimonio, refiriéndose al mensaje del tercer ángel, al mensaje de John C. Waggoner, que debe circular por toda la longitud y la anchura del mundo. Presenta la ley y el evangelio, vinculando ambas cosas en un todo perfecto. ¿Sí? Solo voy a decir eso, de eso que han dicho, pero me voy a referir a lo que ha dicho Brenda y a lo que ha dicho el hermano Jorge esta última vez, que es verdad que tenemos que tener compasión de los hermanos. Aparte, en este tema nos lo hace ver, leo una cita y algo referente a ello de A.T. Jones, dice, una cita de Ellen White, dice: señalo a mis hermanos al Calvario. Os pregunto, ¿cuál es el valor del hombre? ¿Es el unigénito Hijo de Dios infinito? Es el valor de todos los tesoros celestiales. Tal es el valor del hombre. Por lo tanto, ¿podemos tomar con ligereza a alguien a quien Dios aprecia de ese modo? ¿A alguien por quien Dios ha dado todos los tesoros del universo? ¿Puedo rebajarlo, menoscabarlo y presentarlo como de poco valor? No, ciertamente. Vale todo lo que Dios pagó por él. Es lo que Dios pagó por ti. ¿Podré considerarte insignificante, sin peso, sin valor? De ninguna manera. Pido a Dios gracia, que me capacite para atribuirte todo el valor que Él pagó por ti. No voy a permitir que adventistas del séptimo día procuren rebajar la alta estima en que te tengo. No lo haré, de ninguna forma. ¿Cómo podría hacer así, siendo que amo a Cristo, quien pagó el precio? Hermanos, lo que se necesita es el amor de Cristo en nuestros corazones, y entonces amaremos a todos los que Él ama, tal como Él los amó siempre. Lo que debemos buscar, hermanos, es primero entregar nuestro corazón a Dios. Pero hay algo importante: a pesar de ser misericordiosos y compasivos con los hermanos, hay algo que en la página siguiente, en la última página, él cita para que se tenga claro. Con eso no quiero decir quitar lo anterior, que hay que ser compasivos con el hermano, porque Dios pagó un precio por todos esos hermanos y toda la gente que no conoce a Dios. Dice así la cita: una piedad pasiva no es la respuesta adecuada a este tiempo. Manifiéstese la pasividad allí donde es necesaria, como ha dicho Brenda, en la paciencia, amabilidad y dominio propio. Pero tenemos un mensaje decidido de advertencia al mundo. El príncipe de paz proclamó así su obra: no he venido a la tierra a traer paz, sino espada. Y dice: hay que atacar la maldad, hay que hacer aparecer la falsedad y el error en su verdadero carácter. Se debe denunciar el pecado. Y el testimonio de todo creyente en la verdad ha de ser uno y el mismo. Todas las diferencias menores que despierten entre vosotros el espíritu combativo entre los hermanos son estratagemas de Satanás para distraer las mentes del grandioso asunto puesto ante nosotros. O sea, que lo que nosotros debemos atacar es la maldad, hacer aparecer la falsedad, el error en su verdadero carácter. Se debe denunciar el pecado y el testimonio de todo creyente en la verdad ha de ser uno y el mismo. A pesar de ser misericordioso, debemos de llamar al pecado tal y como es. Pecado. Amén. ¿Sí? Brenda, también no hay sé un si... punto importante. Tenemos preguntas de repente Un punto importante que lo queriendo decía, que quería hacerlo notorio un segundo antes que se lo pase, porque creo que es algo que es importante, y es el tema de la misión. La misión. Y yo siempre yo admiro mucho a Brenda, porque nunca jamás conocí una mujer tan valiente como ella en mi vida de adventista, capaz de moverse aquí y allá en esa parte. Y con ella en La Habana comentamos ese asuntico
de que cómo puedo lanzarme a una batalla sin ir bien armado. Este mensaje dice aquí, dice aquí Jones, un pensamiento digno de nuestra más atenta consideración. Jesús está deseoso de impartir ánimo y gracia a sus seguidores hoy, tal como lo hizo con sus discípulos en la iglesia temprana. Pero ahora la advertencia: nadie debería invitar intempestivamente la ocasión de contender con los principados y potestades de la tiniebla. Y dice John, necesitamos ser cautos en esto, se requiere reflexión. Hemos de estar seguros y no entrar en esa contienda hasta que sepamos que Dios está con nosotros, obteniendo ánimo y fuerza del poder y gracia de Dios, a fin de enfrentar a esos poderes con los que las hemos de ver. La batalla que se presenta ante nosotros no es un asunto menor. Cuando Dios les ordene entrar en el conflicto, habrá sobradas ocasión para ellos. Él dará entonces valentía y vehemencia al débil y dubitativo, más allá de la que se pudiera imaginar o esperar. Yo sigo diciendo, Oscar, en Isaías hay una parte que el Señor le dice al pueblo: párense y volver a la senda antigua, mirad atrás. Y yo creo que ese mensaje de volver a la senda antigua para pararnos y ver que no podemos seguir avanzando en la misión sin estar seguros de que Cristo ha derramado ese poder sin igual, que es el único poder por encima de todos los poderes del mundo, por el cual podemos hacer frente con valentía a todos esos policías, militares, a todas esas religiones, a todos esos enemigos de Cristo y del pueblo, ignorando que si no lo tenemos, podemos anticipar miserias antes del tiempo. Entonces, hemos de ser cuidadosos, porque aquí se nos dice que debemos comprobar con cautela de no ir sin que el Señor nos haya mandado. Por tanto, si hoy nos urge a hacer misión, antes de sentir y de fomentar ese sentimiento, hemos de pensar primero con la mente de que antes de hacer la misión hemos de comprobar si el poder de Cristo está derramándose en raudales y capacitándonos para esa obra. Dice aquí que ya cuando se derrame el poder, ya la valentía vendrá sola, ya el valor vendrá solo, ya la palabra, aún el débil, cogerá fuerza y valor. Pero lo que estamos viendo hoy es que muchos están lanzándose a la misión, incluso acercándose a los poderes de la tiniebla sin el poder de Cristo. Y todo puede ocurrir. Ya, pero hay una cosita. Pueden temblar. Sí, dime, te escucho. Hay una cosita, Jorge, que eso nos ha hablado en el capítulo anterior y en este también habla. Hay una cosita, que Jesús dio una orden. O sea, Él dio un ministerio para los apóstoles, pero dio una orden. Esperad en Jerusalén al poder de lo alto. Y es a lo que está incitando A.T. Jones. Es a lo que está incitando A.T. Jones. Que desechemos toda diferencia con la gente del mundo, con los hermanos, para que puedan subir esas oraciones, para que podamos ser preparados para recibir ese mensaje y poder... Amén. Para recibir el poder de lo alto y poder ir a predicar. Eso sí, también dice que cuando ellos estaban preparando en esos 10 días, ellos no estaban sin hacer nada, sino que iban, hablaban y tal, pero no estaba todavía establecida, ellos no habían establecido todavía la misión, seguían esperando, porque sentían la necesidad del poder de lo alto, todos los poderes estaban en contra de ellos, y necesitaban un poder que pudiera convencer a las personas. Amén. Entonces, él lo dice. Mira, eso es lo que los discípulos estaban haciendo cuando buscaron al Señor durante esos 10 días. Y estamos en esos 10 días. Tenemos que buscar al Señor de todo nuestro corazón. Ellos estaban siendo, a pesar de que no había venido la persecución del año 34 cuando fue apedreado Esteban, pero sí que había una persecución porque crucificaron a Cristo.
Eso los incitó a buscar a Dios de todo corazón. Y en es el momento, es que es lo que viene diciendo hace 2 o 3 capítulos, es en el momento en que estamos. Sí que tenemos que ir predicando, pero no podemos salir, como bien tú has dicho, a hacer depende qué cosas, porque estamos combatiendo contra esos poderes de las tinieblas. Y todavía no ha venido el poder de lo alto. Otra cosa voy a decir. Normalmente se atribuye que el fuerte pregón del tercer ángel no ha venido, pero si nosotros nos vamos a la tercera página, cuando tú bien has leído, Jorge, una cita en el cual en la mitad de la cita dice: cuando el mensaje del tercer ángel vaya en aumento hasta el fuerte pregón, y cuando la obra final vea asistida por gran poder y gloria, pero luego hace un comentario y dice así: ¿cuál es el objeto del fuerte pregón? Fortalecerlos para el tiempo de angustia. No solo eso, sino también reaviva. Dice, ¿dónde estamos? Y dice, en el fuerte pregón. Ha comenzado el fuerte pregón. ¿Para qué ha comenzado? Para hacer una obra en nuestro favor, para hacer que podamos resistir en el tiempo de angustia. El fuerte pregón ya ha comenzado. Tenemos que buscar a Dios de todo corazón. Tenemos que buscarlo, tenemos que quitar todo aquello que nos pone un obstáculo de tener comunión con Dios. Amén. Todas esas diferencias. Tenemos que comprender nuestra ineficacia, nuestra desnudez, nuestra ceguera. Y todo eso, yo creo que, como he dicho al principio, y lo vuelvo a repetir, para tú ver tu necesidad, tiene que ocurrir algo en tu vida. Y es a lo que estaba clamando A.T. Jones al principio, que la ley dominical, no la ley dominical nacional, sino que el Congreso ya había echado por tierra la Constitución y que la imagen de la bestia se había formado. Por eso incitaba a la urgencia. Ese era el evento. Y que algunos no quieren creer que todavía estamos esperando la ley dominical. Pero la marca de la bestia, de la imagen de la bestia, perdón, la marca no, la imagen de la bestia ya se había formado. Wow. Y ya se formó. Es urgente esto. Es urgente. Dios está esperando por nosotros, porque los eventos ya están. Es lo más importante, buscar a Dios de todo corazón, desechar toda diferencia, ver nuestra ineficacia y que cada uno busque al Señor individualmente, que el Señor le enseñe, que no le enseñen los predicadores. Con esto no estoy diciendo que hay que tirar por tierra a los predicadores, pero hay que buscarlo por uno mismo. Amén. Qué lindo. Hay que buscarlo por uno mismo. Y es tiempo de urgencia. Dime, Jorge. Oscarito, en el párrafo que estaba leyendo, que dice, ¿cuál es el objeto del fuerte pregón? Fortalecernos para el tiempo de angustia. ¿Dónde estamos? En el fuerte pregón. ¿Ha comenzado el fuerte pregón? Dice lo que estaba antes. Sí. ¿Para qué ha comenzado? Para hacer una obra en nuestro favor, para hacer que podamos resistir en el tiempo de angustia. Pero dice el segundo párrafo, aún un poco más, al respecto de esa demanda por unidad, que está entre nosotros este llamado al fuerte pregón, la lluvia tardía. Eso es lo que nos fortalece para el tiempo de angustia. Y ya ha comenzado. Ahí tenemos está la palabra. Lo importante es esto, ser de un corazón y una mente. Yo me imagino, Oscar, que cuando uno mira la necesidad que Dios tuvo, nuestro Padre Celestial, tuvo que enviar a un cuarto ángel en apoyo al tercero, yo veo que Satanás tuvo éxito en impedir que esa luz progresara en aquellos tiempos. Y se avisó que Dios enviaría un cuarto ángel en apoyo a ese. Y yo creo que es ahora, en este tiempo, que ese cuarto ángel ha comenzado a obrar con potencia este mensaje. Porque dos cosas importantes hemos notado. Que hemos recuperado al Cristo verdadero, al Cristo divino, a la divinidad de Cristo, en su estado real como nunca jamás se había entendido. Y encima, con ese conocimiento, se han puesto a la luz el mensaje
realmente que capacita para pasar el tiempo de angustia, para sellarnos, para dar la misión con valentía, con fuerte pregón. O sea que ahora consideramos humildemente ante el Señor que Él en su piedad y compasión nos ha concedido la gracia de ser participante en esta última fase de este año. Solo nos queda ahora, como hemos hoy analizado, autoanalizarnos bien con el Señor para ver que Él quite todos aquellos pecados acariciados, aquellas prácticas, aquellas actitudes que todavía algunos de nosotros tenemos y que aunque tomamos decisiones poco a poco no son suficientes para tener el valor de decir hasta aquí y paro y voy en pos de ti, Señor, con el fin de que estando haciendo esa reforma nuestra individual también sea notorio ante los demás hermanos, y si cada uno cumple su parte, estoy seguro, Oscar, estoy seguro que esto que estamos estudiando será pronto un hecho. Un hecho, amén, porque todas las evidencias, el escenario está ya creado. Amén. Todo está creado. Así es. Se ve que hay fuerzas celestiales que están reteniendo los cuatro vientos hasta que entendamos el último puntico a entender, que es la unidad sincera. Amén. Perdona. Que nos dé ese poder tremendo al corazón y a la mente, que nos unamos en un solo principio básico que Él ha revelado en este mensaje. Y yo creo, Oscar, que se acaba el fin de todas estas cosas. Lindo. Porque este mensaje Amén. es poder de Dios para salvación a todo el que lo cree. Yo lo creo así también, pero lo que quiero hacer ver que estamos en el fuerte pregón, que estamos en la lluvia tardía, como estaba diciendo, que no es un hecho del futuro, que estamos ya. Todo tiene que ver con el mensaje. Así no es. Brenda. Tremendo, así es. Brenda, yo podría estar hablando de esto porque ahora ya me he venido arriba. ¿Qué te iba a decir? No sé, quedan 5 minutos. No sé si se puede hacer alguna pregunta. Sí, vamos a ¿por qué no hacemos una oración y vamos al YouTube y hacer un paréntesis chiquito? Hay muchas personas valientes, Jordi. Está la hermana Elizabeth, estando muy, muy enferma. Ella es una persona muy valiente en muchas cosas, hermana Teito, los Restrebos. Cada uno es valiente en su forma, en la forma que el Señor le ha dado. Solamente era ok. No sé si hacemos una oración y nos vamos a las preguntas que hay en el grupo. Ok. Oro yo mismo, si queréis. Ok. Amén. Amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te damos gracias por este maravilloso este mensaje que tú has enviado a través de estos dos pastores, un mensaje tuyo, Señor. Ayúdanos a comprender en el momento que estamos, en la urgencia en la que estamos. Ayúdanos a todos aquellos que tú, Señor, los estás levantando a la comprensión de este mensaje que se ha predicado tal y como se dio, a esa urgencia, a esa unidad, a esa búsqueda total, Señor, de ti. Y que nosotros, Señor, todos aquellos que nos oyen, nosotros los del panel, y más, Señor, a todos esos que te buscan, que desechemos toda diferencia, Señor, con las personas del mundo y con nuestros hermanos. Y que podamos ser hechos idóneos para que todas esas oraciones, Señor, suban conjuntas a ti, para que tú acabes de derramar ese poder, Señor, que ya está cayendo sobre nosotros, y poderlo dejar todo, Señor, por ti, que tú nos sustentes, para llevar ese mensaje al mundo, Señor, y que vean que tú has estado aquí, Señor, con nosotros, en la persona de tu Hijo. Amén. En el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos a las preguntas que hay en el grupo, si hay alguna, o los hermanos que tienen una pregunta aquí. Jordi, ¿dónde tú estás ahorita? Estoy ¿En España? En Marsella, en Francia. En Marsella, en Francia, en Marsella. Wow, cómo el Señor nos une, ¿ah? Amén, gloria a Dios. A mí me parece que está David. David, ¿estás ahí con nosotros? ¿Tienes alguna pregunta? Bueno, Happy Sabbath. Happy Sabbath, muy feliz sábado. Sí, una de las cosas, del poco lo que yo he escuchado, sí, hay un carácter que hay que cambiar mucho individualmente, porque de verdad acaso
lo van a conocer a nosotros por las palabras que decimos, y a veces no vemos que esas palabras son bastante fuertes. Alguna gente cree que literalmente viene siendo nada más si uno está maldiciendo y si esto, pero hay muchas palabras que son dañantes y que no tienen que ser malas palabras. Y malas palabras diciendo como, tú sabes, maldiciendo y que no, tú sabes, en ese sentido como el mundo. Y hay muchas cosas como diciendo, puedo decir, se puede criticar de uno, pero queriendo decir que esa persona quiere cambiar. El propósito de todo esto, sea cualquier mensaje de Dios, es que cambie, porque Él no quiere que nadie se pierda. Entonces, la verdad viene siendo si tú estás diciendo, aunque sea el mensaje de Pesenia, y estás criticando el Vaticano, lo que sea, uno hay que hacerlo por diciendo con respeto de lo que tú crees. Esto no es la verdad. Y esto es por qué. Y esta es la razón. Y esto es un engaño. Y hay que ver hay que ser amigos de las personas casi. Porque de verdad, acaso, ¿quién no quería a Jesús? La única gente que no quería a Jesús en el tiempo que Jesús era los fariseos, porque le estaba quitando su negocio, le estaba quitando su membresía, le estaba quitando todo eso. La gente ya no estaba siguiendo y se estaba viendo la falsedad. Y nosotros podemos estar leyendo la Escritura todo lo que queremos, pero mira cómo cayó con Nicodemus, que literalmente él la estaba leyendo, pero la ley no le estaba convirtiendo. Entonces ni sabía que tenía que hacerlo otra vez. Porque la conclusión de todo esto, que la palabra de Dios siempre tiene que convertir la persona para a nacer otra vez. Y si eso no ocurre con cualquier mensaje que tú das de Cristo, entonces ha habido un fracaso, no en la palabra, pero en el fracaso de uno, como uno lo presenta hasta un punto. Tenemos que tener esa culpa, porque somos humanos, fallamos, sí, y que no, pero eso tiene que ser, y es una lucha, y puede coger años y hasta meses, y que no. I mean, segundo de Pedro habla de esto en el 3er capítulo, que la razón por qué Cristo no ha venido es porque está sufriendo long suffering, tú sabes. Entonces tenemos que estar con mucho cuidado, y cuando yo digo con mucho cuidado es seleccionar a quién puede convencer y quién no va a ser tan fácil, o tener conversaciones que son de largo tiempo. Y muchos de nosotros no tenemos esa paciencia para hablar con una persona de un tema a largo tiempo y que no. Y te doy un ejemplo. Ponlo así. Yo iba a hacer una escritura, how do you say advertisement? Como una propaganda en el carro mía. Le iba a poner en la propaganda mía de mi carro, Cristo viene y todo esto se iba a quemar. Y iba a estar puesta en mi carro, así como un graphic, así. Uno de los carros que tengo, y lo iba, pero en el recurso de eso, yo le mandé al hombre como un chiste el Papa, una foto del Papa, y la cabeza de él, tú sabes que tiene esa gorrita que es como triángulo, que se parece de verdad acaso como las papitas de McDonald's. Bueno, le tenía la comiquita así que tenía eso como las papas de rancho, y yo me estaba riendo que cuando yo me estaba, pero no me di cuenta que él era un católico, pero un católico bien estricto, pero actuaba tan, por decir, tan cristiano, por decir, que no me di cuenta, y yo creía que él hubiera cogido el chiste, pero él dice, no, yo soy católico. Algo, discúlpame, y me sentí tan mal que le mandé un chiste así, porque yo y él éramos, por decir, amigos, pero nunca hablábamos de mensajes así, porque no sé, pero así como uno comete errores en chiste y que no, y nunca más voy a usar un chiste así, nunca más, pero me costó eso, y me costó porque me sentí mal, no es que la persona me ha rechazado, es más que yo y él todavía hablamos, ya me va a hacer la propaganda, y le di los 10 mandamientos, y digo, ahora tengo que tener una paciencia con él, más que con cualquier otro.
porque lo insulté en una manera que no creía. Y yo creía que yo estaba haciendo la mejor cosa, diciéndole un anuncio en el mundo se va a quemar. Tú sabes, Cristo viene. Y aquí, con la palabra de Dios y a la misma vez destruyendo la humanidad que Dios quiere salvar. Pero eso era un ejemplo, un testimonio, por decir. Gracias, David. La embarro. Testimonio. Quizá también